Nuestro proyecto consiste en una serie de cintas y separadores para llevar la producción de nuestra planta inox a 3 zonas diferentes de acabado. La planta está dividida en 3 zonas. La primera zona sería la del cuadro eléctrico y puerta de acceso, la segunda zona la de la planta baja y la tercera zona la de la planta de arriba con la rampa de subida. El cuadro eléctrico está formado por 2 botones, uno de marcha y otro de paro, que se iluminan cuando se pulsan, lo mismo que las luces de la parte superior. Tenemos una luz azul de que el sistema está preparado para ponerse en marcha. Tenemos una luz amarilla que se enciende en caso de sobrecarga en alguno de los motores. Tenemos la luz verde de estar en marcha y la luz de paro cuando está parado. Tenemos una seta de emergencia, un seccionador, una baliza que nos permite identificar el estado a distancia por los colores y una luz giratoria y una sirena que se encienden si se abre la puerta. Tenemos una puerta de acceso. La planta funciona sin nadie en su interior y si alguien intenta acceder, a través de este sensor se pararía todo el sistema. Las cajas que vienen de producción vendrían por esta cinta y se acercarían al separador de la planta de abajo. Antes de su entrada hay 2 células fotoeléctricas que nos ayudan a determinar si las cajas son grandes o si las cajas no son grandes. El separador tiene 2 sensores capacitivos, uno a la entrada y otro al final, que ayuda a encender y parar las cintas y a comenzar el giro del separador y su marcha adelante o atrás para salir. Esta es la cinta de cajas grandes, que cuando la caja llegue al final le detectará un sensor fotoeléctrico y que hará parar la cinta. La salida del separador hacia el otro lado serían las cajas medianas y pequeñas que ascenderían por esta rampa y se acercarían al separador de la planta de arriba. En el separador de la planta de arriba, en su entrada, hay 2 células fotoeléctricas que nos ayudarán a determinar si las cajas son medianas o pequeñas, y tenemos los 2 sensores capacitivos para poner en marcha tanto los motores del separador como de las cintas que vienen a ambos lados, la de cajas medianas y la de cajas pequeñas. En ambas cintas se tiene una célula fotoeléctrica que hace parar la cinta cuando la caja correspondiente llega hasta el final. Vamos a comenzar con la simulación. El sistema está en posición de parado con la luz roja dada y preparado para funcionar y marcando la luz azul. Si pulsamos el pulsador de marcha, se enciende todo el sistema. Ha entrado una caja pequeña en el separador, la ha detectado solo el sensor de abajo y la manda hacia el lado derecho. A continuación subirá por la rampa y cuando llegue al otro separador le mandará, en este caso, hacia el lado derecho. Y
la caja mediana, que también este separador la ha mandado al lado derecho, en el separador irá hacia el lado izquierdo. Aquí vemos cómo detecta solo el sensor de abajo. Cuando llega al final gira y la envía hacia adelante hasta el final. Esta caja es mediana, por tanto la va a enviar hacia el otro lado. Están entrando todo cajas medianas y pequeñas, por tanto el sensor fotoeléctrico de arriba, de cajas grandes, no detecta, por tanto las manda todas hacia el lado derecho. Y en el sensor de arriba, en función de si detecta 1 o 2, en este caso 2, lo va a mandar hacia el lado izquierdo. Ahora ha entrado una caja grande. Por tanto, lo manda hacia el lado izquierdo y luego para la cinta. Si hacemos una parada, se encienden los pilotos rojos de estar parado el sistema, pero el sistema está preparado para funcionar. Si volvemos a dar el pulsador de marcha, se pone en marcha. Si en vez de haber hecho una parada normal hubiéramos hecho con la seta de emergencia, no estaría preparado para seguir funcionando. Actuaríamos para resolver la emergencia, eliminar el atasco o solucionar el problema y luego, tras desenclavar la seta, ya tendríamos preparado para volver a funcionar. En este caso tenemos una caja grande que la va a mandar a la izquierda y la caja mediana que está subiendo para arriba. Si abrimos la puerta, se enciende la sirena y la luz giratoria y se para todo el sistema. Este es el controlío que hemos utilizado para programar el Factory. Es un sistema de cajas o bloques en el cual a la izquierda hemos puesto las cajas verdes, que son los sensores, las cajas rojas principalmente a la derecha, que son los actuadores y motores, y en el centro las cajas lógicas que nos ayudan a programar. Y hemos añadido una serie de etiquetas para poder identificar mejor los elementos. En la parte de arriba del esquema tenemos el sensor de la puerta y los pulsadores, el S2 de marcha, el S0 de seta de emergencia y el S1 de paro, y tenemos las luces y sirenas pertenecientes a la indicación de la puerta abierta, las cintas que funcionan continuamente en el sistema, las cajas emisor y receptor de cajas, las luces, pulsadores y pilotos de la torre y la luz de preparado. Un poquito más abajo en el esquema tenemos todos los sensores que actúan en el separador de abajo y los movimientos que nos permite el separador, ya sea los giros hacia un lado y hacia el otro y el movimiento de rodillos del separador para sacar la caja. Como veis, al final, como son muchas las señales que condicionan e imposibilitan el movimiento del separador, pues resulta que
que la programación se convierte en un poquito compleja. Además hay que añadir también los sensores de los pulsadores que vienen de arriba, que también condicionan su funcionamiento. A continuación tenemos el sensor fotoeléctrico de parada de la cinta de cajas grandes, que es un añadido que hemos metido en el segundo trimestre para ir añadiendo conceptos en el trabajo. Y un poquito más abajo en el esquema tenemos similar al separador de la planta de arriba, con todos sus sensores, sus motores y sus condicionamientos y posibilitamientos para el funcionamiento. Y abajo también están los sensores de las cintas de arriba para los paros de las cintas finales de cajas medianas y cajas pequeñas. Aquí tenemos la simulación a la vez con el Control IO y con el Factory. Nos hemos centrado en el separador de la planta baja, que va a mandar las cajas medianas y pequeñas hacia la derecha y las cajas grandes hacia la izquierda, en función de estos dos sensores. El sensor de cajas grandes, que es el de arriba, le tenemos aquí, que siempre que detecte este, pues mandará la señal esta caja de aquí a las cajas lógicas correspondientes para ejecutar los giros del separador o el movimiento hacia un lado o hacia el otro del separador. Vemos ahora, por ejemplo, una caja grande, va a dar señal este sensor de aquí, otra caja grande vuelve a dar la señal, mantiene en el set reset, le manda a girar y le manda hacia adelante. Una caja mediana detectará aquí el de pequeñas, hará el set reset para el giro y lo enviará hacia el otro sentido de giro, hacia atrás. Y este igual. Giro y hacia la derecha. Este es el grafo funcional que marca las etapas y transiciones que se producen en el sistema de cintas y separadores de nuestra planta inox. Existe una etapa inicial o etapa cero, donde se produce la parada de todas las cintas, puesto que hay algunas que durante todo el proceso de marcha se encuentran funcionando. Y en esta etapa inicial o etapa cero estaría encendida la luz H4 de máquina preparada. Pasando por la transición de marcha, llegamos a la etapa 1, donde se encienden todas las cintas que van a estar encendidas durante todo el proceso, como la cinta de entrada o la cinta de subida, por ejemplo, a la planta de arriba, y las de entrada al separador de arriba también. También se produce el seteo de todas las luces verdes que indican que las máquinas están en marcha. Cuando se llega a las células fotoeléctricas, se produce una bifurcación porque en función de las señales que se pueden coger, que puede ser de caja grande cuando los dos sensores detectan a la vez, o de caja pequeña o mediana cuando solo detecta la célula fotoeléctrica de abajo. En el caso de que se detecte como caja grande, se enciende la cinta que va a sacar del separador
la caja grande. En el otro caso, no existe una acción de poner en marcha ninguna cinta porque ya están encendidas desde el principio. Cuando la caja entra en el separador y llega al final, se encuentra con el sensor capacitivo, que lo que hace es parar los rodillos de dentro del separador y empezar a girar, y siempre gira en el mismo sentido. Aquí se produce la separación del primer separador. Por un lado, si la caja la ha detectado como grande y además ya se ha producido el giro y el final de carrera está a 90 grados, entonces se pone en marcha otra vez los rodillos del separador en su sentido hacia adelante. Y cuando la caja con el palé ha salido del separador, por tanto ya no detecta el sensor capacitivo frontal, se vuelve el giro en el otro sentido a la posición inicial del separador, hasta que llega a su posición de 0 grados. Y cuando la caja ya está en el final del recorrido de la cinta de cajas grandes, se encuentra con otra célula fotoeléctrica que lo que hace es parar la cinta de cajas grandes y volvería a la posición inicial esperando a la siguiente caja. Y si hubiéramos cogido la otra bifurcación, la de cajas medianas o cajas pequeñas, se pone en marcha el separador en el sentido contrario para sacar las cajas medianas y pequeñas por el otro lado. Detecta que ya ha salido el palé con las cajas cuando ambos sensores dejan de detectar los dos capacitivos. Primero dejará el frontal y después el de la parte de atrás. Y retornará con el giro a su posición inicial hasta que el final de carrera esté en la posición de 0 grados. Cuando las cajas medianas y pequeñas suben a la planta de arriba y antes de entrar en el separador ocurre la misma situación de que si la caja mediana detecta que la caja es mediana, es decir, que los dos sensores fotoeléctricos se han activado a la vez, enciende la cinta de cajas medianas. En cambio, si solo detecta la célula fotoeléctrica de abajo, enciende la cinta de cajas pequeñas. En ambos casos, el sensor frontal del separador de arriba, cuando detecta, va a parar los rodillos del separador y va a girar hacia el sentido antihorario. Y si la caja es mediana y ya ha llegado al final de carrera a 90 grados, pone en marcha los rodillos del separador para sacar la caja hacia la salida de cintas medianas. En cambio, si ha detectado como caja pequeña, después de que se ha producido el giro a 90 grados y lo detectamos por el final de carrera, pone en marcha los rodillos del separador, pero en sentido contrario. En ambos casos, cuando detecta que ya no están activos los sensores capacitivos de dentro del separador, hace que se vuelva el giro a su posición inicial. Y cuando llega a esa posición inicial de 0 grados, que lo marca otro final de carrera, en función de si se ha activado la cinta de cajas medianas o la cinta de cajas pequeñas,
hasta que no llegue al sensor del final de la cinta no se paran ambas. Y en este caso volveríamos otra vez al inicio esperando a la siguiente caja. Los esquemas de fuerza de nuestra planta inox constan de 2 hojas que corresponden a las 2 zonas de la planta baja y planta primera. La planta baja está formado por 5 motores. Se trata de una línea trifásica con neutro y tierra, protegido por un seccionador. Y el primer motor, que es el de cinta de entrada, es un motor trifásico en jaula de ardilla, protegido por un relé térmico en un único sentido de giro. El segundo motor es el de cajas grandes, que se arranca en 2 tiempos en estrella triángulo, protegido por un relé térmico en un único sentido de giro y con un frenado de emergencia por contracorriente. Y el de salida de cajas medianas y pequeñas, que es en conexión directa en triángulo, en jaula de ardilla, protegido por un relé térmico en un único sentido de giro. Estos 3 motores comparten protección con un magneto térmico y un diferencial. Y por otro lado tenemos los 2 motores pertenecientes al separador, uno para desplazar los palés hacia adelante y atrás, que es en arranque en 2 tiempos estrella triángulo, protegido con un único relé térmico para los 2 sentidos de giro, y el motor de giro del separador, que también es a 2 tiempos en estrella triángulo, protegido por un relé térmico y con un frenado electromecánico. Y en la segunda planta disponemos de un motor de rotor bobinado para la rampa de acceso entre planta baja y planta primera, que lleva un arranque en 3 tiempos por eliminación de resistencias rotóricas y está protegido por un relé térmico, es de un único sentido de giro y tiene un frenado por inyección de corriente continua. Está protegido por su propio magneto térmico y su propio diferencial. Disponemos luego de otros 3 motores que comparten protecciones. El primero de ellos, que es el de entrada hacia el separador, es en conexión directa en triángulo, con su relé térmico en un único sentido de giro. Tenemos el de salida de cajas medianas, con arranque en 2 tiempos estrella triángulo, protegido con un relé térmico en un único sentido de giro y con un frenado por contracorriente, a lo mismo que el de las cajas pequeñas. Y tenemos, como en la planta de abajo, un separador con 2 motores, el primero con 2 sentidos de giro, también con arranque estrella triángulo, protegido por un relé térmico, y el segundo, el de giro, también con arranque en 2 tiempos estrella triángulo, protección de relé térmico compartido para los 2 sentidos de giro y con el freno electromecánico. Vamos a hacer la simulación del motor número 5 de la planta de abajo. Para ello accionamos el seccionador, accionamos el magneto térmico, accionamos el diferencial y arrancamos el motor en un sentido de giro. Como vemos, se separan las zapatas del eje y arranca el motor en un sentido de giro. Lo paramos y lo vamos a arrancar en el otro sentido de giro. Se separan las zapatas
arranca el motor en estrella en el otro sentido de giro y pasado un tiempo, puesto que es contemporizador, pasa a pleno rendimiento en su conexión triángulo. Los esquemas de mando de nuestra fábrica también están divididos en dos partes, una para la planta de arriba y otro para la planta de abajo. La línea es monofásica con neutro, protegido con magneto térmico y diferencial bipolar, y nuestro mando es en corriente continua 24 voltios, por lo que existe un transformador y una fuente de alimentación. Los relés térmicos, sus contactos cerrados, están en serie, entonces cualquier motor con sobrecarga cortará todo el circuito. Y los contactos abiertos de los relés térmicos están en paralelos para encender la luz de avería. Tenemos la seta de emergencia en serie con el S1 paro y el S100 de la puerta, que el accionamiento de cualquiera de ellos parará todo el sistema. Y tenemos el pulsador de S2 que pone en marcha todo el sistema. Aquí abajo tenemos todas las bobinas de las diferentes cintas y motores y los temporizadores. Hay cintas que se encienden durante todo el proceso, como la cinta de entrada, la 1, y la cinta de cajas medianas pequeñas, K3. La cinta M2 de cajas grandes se enciende en un arranque a 2 tiempos, estrella-triángulo, por final de carrera. Tiene un sensor fotoeléctrico al final de la cinta para pararla cuando llegue la caja, y va montado un sistema de frenado por contracorriente en caso de emergencia. Los dos motores del separador funcionan en dos sentidos de giro, tanto hacia atrás como hacia adelante, y el giro hacia un lado o hacia el otro, y el arranque es a 2 tiempos en estrella-triángulo por temporizadores. Tenemos 2 células fotoeléctricas a la entrada del separador que diferencian entre caja grande y caja no grande, y 2 sensores capacitivos dentro del separador para mandar salir la caja hacia un lado o hacia el otro. En el caso de la planta de arriba, la cinta de subida tiene un arranque a 3 tiempos por eliminación de resistencias rotóricas y tiene un frenado por inyección de corriente continua. Y esto de aquí. La cinta de aporte al separador de arriba funciona todo el tiempo, y la cinta de salida de cajas medianas y de cajas pequeñas tienen un arranque estrella-triángulo con final de carrera, tienen un sensor fotoeléctrico para parar la cinta cuando llega la caja al final, en ambos casos, y tienen un frenado por contracorriente en caso de emergencia, tanto la de cajas medianas como la de cajas pequeñas. Luego tenemos los separadores de la planta de arriba, que como los de abajo funcionan en 2 sentidos de giro, hacia atrás y hacia adelante, o giro hacia un lado o giro hacia el otro, y el arranque es en 2 tiempos, estrella-triángulo por temporizadores. Estos son 2 sensores antes de la entrada del separador de arriba que diferencia entre caja mediana y caja pequeña, y los sensores capacitivos de dentro del
del separador para mandar salir la caja por un lado o por el otro. Empezamos la simulación. Pulsamos el magneto térmico, pulsamos el diferencial. Tenemos la máquina preparada y parada. Preparada el H4 azul, parada el piloto de paro, el piloto del pulsador y el piloto de la baliza. Ponemos el separador en su posición de 0 y encendemos en el S2. Hay cintas que funcionan todo el tiempo, como el motor 1 y el motor 3, y los rodillos del separador también se encienden, que se han encendido a 2 tiempos, estrella-triángulo. Cuando la caja llega a las células fotoeléctricas, pues detectamos si es grande o no es grande. En este caso vamos a simular que es grande. Entonces se encenderán los dos. Cuando la caja ha atravesado ya las células fotoeléctricas, estas ya no detectan, pero la de cajas grandes sigue manteniendo su bobina para mandarle al separador. Entra la caja en el separador y detectan el capacitivo de atrás y luego el capacitivo de delante. El capacitivo de adelante hará que separen los rodillos del separador y empiece a girar en uno de los sentidos. Separa los rodillos del separador y empieza a girar con el arranque a 2 tiempos. Ya no está en 0 grados y llega a un punto en el que está a 90 grados. Entonces se vuelven a encender los rodillos del separador para sacar la caja, deja de detectar el capacitivo de atrás y luego el capacitivo de adelante. Al dejar de detectar el capacitivo de adelante significa que ya ha salido la caja y volverá a girar en el otro sentido el separador. Empieza a girar con el arranque a 2 tiempos, primero en estrella y luego en triángulo. Hasta ya cuando ha empezado a girar deja de estar en 90 grados y llegará a un punto en el que vuelva al origen en 0 grados, por tanto dejará de girar. La caja ya ha salido y ha encendido la cinta de cajas grandes y cuando la caja llegue a la célula fotoeléctrica del final, que es esta, separará la cinta. Quitamos la caja y ya no detectará el separador. Siguen en marcha los motores que están en funcionamiento todo el tiempo y dentro del separador la marcha adelante. Si damos a la seta de emergencia,
la máquina deja de estar preparada y se ha producido el frenado por contracorriente del motor 2. En este momento no está preparada, está parada pero no está preparada, y si desenclavamos la seta, está parada pero ya está preparada para ponerse otra vez en marcha. Esta práctica consiste en el arranque de un motor de rotor bobinado en 2 sentidos de giro. El arranque se produce por eliminación de resistencias rotóricas y el motor gira en 2 sentidos de giro y está protegido cada uno de los sentidos de giro con un relé térmico para cortocircuitos, y el circuito también está protegido con un magneto térmico para sobre tensiones y cortocircuitos. Para arrancar el circuito metemos tensión y nos aparece que la máquina está preparada para funcionar, pero está en posición de parado. El cuadro eléctrico, tenemos el contactor con el relé térmico para un sentido de giro y tiene otro contactor añadido para tener más contactos para el funcionamiento. Tenemos el contactor del segundo sentido de giro, que también hemos añadido otro contactor para tener más contactos. Tenemos 2 temporizadores que hacen la secuencia de arranque por eliminación de resistencias rotóricas. El primero da el tiempo para que funcione en un sentido pasando por la resistencia al 100%, cuando se activa el KT2 pasa al 50% y cuando se activa el K3 pasa al 100%, que lo hace a través de este contactor. El motor tiene montado un sistema de frenado por contracorriente que se controla con este temporizador y con esta bobina. Y aquí tenemos 2 contactores para las memorias, para que cuando entre el frenado por contracorriente que se realiza a través de la seta, tenga guardado en qué sentido estaba girando para dar la contracorriente en el sentido contrario. Y tenemos aquí 3 contactores que hemos utilizado para dar más contactos a los pulsadores de reset o parada y de encendido en un sentido de giro y de marcha en el otro sentido de giro. La ponemos en marcha. Para ponerla en marcha en un sentido, pulsamos el S2. El motor ha arrancado, está en verde, ha entrado al 100%, ha saltado el temporizador al 50% y luego ya está funcionando a pleno rendimiento porque se puentean ya las resistencias. Podemos hacer que haya un cortocircuito en el relé térmico de este sentido de giro. Pararía el motor y marcaría la luz de encendido de avería. Para eliminar esa avería, rearmaríamos el relé térmico y volveríamos, resetearíamos con el pulsador S1. Ahora ya la máquina está preparada y la podríamos volver a arrancar. En este caso la arrancamos en el sentido contrario con el S2. Está en marcha, va a entrar la secuencia de eliminación de resistencias del arranque, ha entrado a la segunda fase y ahora a la tercera, que está a máximo rendimiento el motor. Y para realizar el frenado en seco por contracorriente pulsamos la seta. El motor para en seco, se enciende la luz de que está pulsada la seta de emergencia y marca que la máquina está parada y no está preparada. Para
Para volverla a poner en marcha tenemos que desenclavar la seta y se elimina la luz de que está pulsada, pero la máquina todavía no está preparada hasta que reseteemos las memorias. Y eso se hace con el pulsador S1 de reset. Le pulsamos y ya está la máquina preparada. Lo probamos en el otro sentido pulsando el S3. Arrancamos, hará la secuencia al 50% y ahora al 100%. Volvemos a pararlo en seco con la seta de emergencia y ya está.